Yo creo que una forma elegante de irse 2 o 3 días de descanso de Michel y de Terrero, no, tú no te vas, es aportarle al país algo que yo escuché, y creo que de Sena también lo oímos, de personas que parece que son interactivos, que les pagan, y le dicen, mira, ataca a la Junta Central, el Congreso, ataca el fideicomiso. Y realmente yo le pregunto a un dominicano, ¿qué es un fideicomiso? ¿De qué se está hablando? O del fideicomiso, de una cosa que privada y privada. ¿Qué es el fideicomiso? A un tipo de guachupita que está con una caja de cosas. Explíquenle, porque lo afecta. Igual. ¿Y qué diferencia hay entre la Junta Central Electoral y el Congreso? ¿Y por qué no le preguntaron a USAID qué querían? Porque ellos están protestando hoy, no fui yo, ¿eh? No fui yo. Oye, tú jodes mucho con participación, ellos joden mucho. Entonces, ¿por qué ustedes no hablan del fideicomiso? Bien, señores, viendo todo esto de la ley de fideicomiso público y de... Que por cierto, Michelle, es una promesa de campaña del presidente con el tema público-privado también, es decir, que no es un invento del gobierno. Ellos prometieron eso, así que puede arrancar Sí, por ahí. Pero yo creo que hay que estar claro en algo, porque aquí se ponen muchos nombres y se quiere siempre como dañar las cosas. Tú mencionas, ¿qué es el fideicomiso? Fideicomiso, primero, es un vehículo para hacer operaciones, y lo vamos a explicar y todo, pero ¿qué es lo importante del fideicomiso? La gente se ha puesto a pensar, ¿es nuevo el fideicomiso? Pregunta, cuando nosotros comenzamos a ver la carretera del Coral, la carretera de las Américas, y que nosotros comenzamos a ver la figura RD Vial. ¿Qué es RD Vial? Entonces, RD Vial es un fideicomiso público. Y no de este gobierno. Y yo recuerdo recibir en este programa a Gonzalo Castillo y analizar el presupuesto del país. Y el doctor Jacín le dijo, y Obra Pública lo que tiene son 8.000 millones, 9.000 millones. Y él dijo, sí, porque nosotros estamos construyendo, por ejemplo, la carretera del Coral con los fondos del fideicomiso público, del fideicomiso RD Vial. Entonces, ¿se está inventando? No, aquí no se está creando nada. Luego, más adelante, también asistí a otro lanzamiento de otro fideicomiso que creo que se llamaba Parquea TRD, que era para poder crear parqueos bajo una modalidad de fideicomiso en los cuales la gente aportara, algunos se compraban algunos solares, otros los aportaban los fideicomitentes adherentes. Bien. Lo único bueno que tiene el fideicomiso y que lo diferencia de una empresa, desde mi punto de vista, es que está más regulado, tiene más control. Y garantizado. Yo prefiero que el patrimonio público esté en manos, tanto de forma privada como de forma pública, como combinada. Porque ¿qué es Ejejaina? No son empresas del Estado que son mixtas, que tienen acciones privadas y acciones del Estado. Que fueron capitalizadas. Entonces, o no son alianzas público-privadas. ¿Dónde hay más control? ¿Dónde tienen autonomía? Sí. Tienen autonomía. Entonces, se está buscando el hecho de que tú utilices la figura del fideicomiso para tú poder desarrollar un proyecto. Yo creo que es más saludable siempre
como vehículo a utilizar que una operación que esté bajo una modalidad de una empresa. Cuando tú te sientas y tú dices, ¿qué te garantiza el fideicomiso? Te garantiza que el préstamo que se cogió para construir la carretera del Coral se tiene que pagar de lo que se cobra del peaje. Y se va a pagar. Y el mantenimiento de esa carretera se tiene que cobrar de ahí. Entonces, si esa garantía te la da eso, vamos a utilizar esta serie de modelos. Y ojo, Terrero, aquí también vamos a hablar luego de la ley de la alianza público-privada que vino posterior. Cuando se crea la ley de alianza público-privada, todavía blinda con un marco legal mejor este tipo de operaciones. Lo importante de todo esto, y yo creo que es donde debemos dejar el tema, es que sean alianza público-privada, sean compañías públicas. Por ejemplo, Catalina ya no la van a poner como un fideicomiso público-privado ni público. Catalina se convirtió en una empresa pública. 99% del gobierno y 9% del Estado y 1% del FONPER, como dice la ley. Pública. Igual, pública 100% capital no hay ni que 10% de acciones. ¿Podrá coger prestado Catalina? Podrá coger prestado. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos qué quiere la gente y qué nosotros procuramos. Y en esto hemos sido claros. ¿Qué nosotros procuramos? ¿Qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que los fideicomisos, las alianzas público-privadas, las empresas con concesión, las concesiones. ¿Qué era la autopista de Samaná? Era una alianza pública-privada. Tipo concesión, ¿verdad? Sí, sí. Porque al final tuvimos que pagarle el peaje sombra. Me gustaría que solo se utilicen estos vehículos para obras que no existan. Yo no entiendo que es justo tomar Catalina, que ya está operando y que acaba de generar $200 millones de beneficio este año, le entregó la Central Termoeléctrica Punta Catalina al Ministerio de Hacienda, $200 millones. Yo no entiendo que y lo pudiera hacer perfectamente, capitalizada, un fideicomiso, coger prestado, pero es una obra que ya está hecha y trabajando. Ahora, tú me dices a mí, vamos a hacer una obra en Pedernales, donde lo que tenemos es un activo y no tenemos la obra, vamos a desarrollar un fideicomiso público-privado. Ahí es que nosotros tenemos que buscar cómo funcionar para poder sacarle provecho a este tipo de figuras en cosas que no tenemos. Mañana a mí me dicen, se va a hacer la planta eléctrica, por ejemplo, de Manzanillo, que no es así, ¿verdad? Está bajo el modelo de los PPA y eso, pero con un modelo de fideicomiso. Y yo te digo, qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer una planta que no existe, el Estado va a dar la concesión y va a poner 1.000 millones y el sector privado va a poner 1.000 millones. Qué bueno, vamos a tener una planta de algo que no existe y vamos a conseguir una inversión que no sea en préstamo. Pero no con algo, pero esa es mi opinión. Otro tema que se discute mucho, que si los fideicomisos están al margen de la ley 340. de compras y contrataciones. Yo creo que nada está por encima de la ley, pero el fideicomiso tiene su forma de operación. Y la ley 340 también tiene sus excepciones.
¿verdad? Sí. Tiene su forma de operación. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna licitación de alguna de las empresas descentralizadas del gobierno? Entonces nos estamos preocupando por las cosas que no existen. Esa es una de las excepciones. ¿Lo entiendes? La ley. Las instituciones que son descentralizadas. Y las financieras. Pero entonces, para que un fideicomiso funcione tiene que haber una garantía de retorno a los participantes. No tiene que haber ninguna garantía porque tú puedes... Terrero y yo podemos hacer, nosotros tres nos podemos sentar aquí ahora mismo y vamos a hacer un fideicomiso para operar la revista 110, donde diga que el dinero que producen se hace un contrato. Una operación, se hace un contrato. Una operación clara. ¿Cómo se llama el fideicomiso? Fideicomiso Revista 110. ¿Quién es la fiduciaria? Nombramos la fiduciaria Reservas para que nos maneje este fideicomiso, para que cumpla las leyes de este fideicomiso. Sí. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué nosotros somos? Los fideicomitentes. Carlos, Terrero y Michel. Que Michel puso más cuarto, entonces Michel tiene más parte del fideicomiso. ¿Qué tiene que hacer el Banco de Reserva? Leer lo que nosotros nos sentamos y escribimos, los estatutos de nuestro fideicomiso, leerlo y decir, ellos se sentaron y dijeron que con el dinero que ingrese a ese programa, que ese fideicomiso va a recibir dinero producto de la venta de publicidad. Y que eso lo va a manejar la fiduciaria. ¿Verdad? No la fiduciaria. Y cada peso que entre ahí, hay una disposición que dice que primero hay que pagarle al canal, segundo hay que pagarle a los empleados, tercero hay que pagar los impuestos y cuarto lo que sobre se va a dividir el 20% de Carlos Alonso, el 30% de Michel, el 50% de Terrero y terminó el problema y no se ha cogido un centavo prestado. Y la fiduciaria lo que tiene que garantizar que lo que nosotros nos pusimos de acuerdo se cumpla y no dejar que Terrero agarre los cuartos de un anuncio y diga, déjame yo con esto irme de viaje. No lo puedo hacer porque el dinero va a entrar directamente a la fiduciaria. Sí, pero que aquí lo que la gente como que complica mucho el tema. Una fiduciaria, ¿tú no te acuerdas de que la familia Vicini tiene un fideicomiso? Es un acuerdo, algo que tú te sientes y tú le dices a una persona, a una fiduciaria que dice, cuando yo me muera, este dinero no se puede tocar. La fiduciaria lo va a manejar. Solo le puede entregar a mis descendientes el interés que eso produzca en el banco. En el banco. A tal fecha. Y luego, después de 40 años, cuando ya el tercer descendiente, tú puedes hacerlo, lo que tú quieras decir. Ahí no hay que coger prestado. Claro. Entonces, hay diferentes tipos de fideicomiso. Fideicomiso público, fideicomiso privado, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso patrimoniales, fideicomiso inmobiliario. De garantía. Fideicomiso de garantías. Lo que pasa es que nosotros agarramos, vemos que hay un proyecto en el Congreso y le entramos. ¿Por qué no mejor se cuestiona y decimos, vamos a analizar la ley de fideicomiso? Y vamos a analizar, ¿qué nosotros creemos? Que el Estado debe, por ejemplo, que la ley de fideicomiso público pudiera garantizar perfectamente que el Estado siempre tuviera 51% del fideicomiso. Lo de los 10. Entonces, ¿para qué vamos? Y que hayan funcionarios públicos en mayoría en ese fideicomiso. Lo dice. Entonces, yo creo que tenemos que estar bastante claros. Sí. Y yo te voy a decir, la gente están cuestionando todos estos proyectos y mira, sin leerlo. Sí. Y eso. Primero, y sin conocer lo que son porque ahora lo que se está aprobando es una ley de fideicomiso público. Óyeme, eso es costumbre, uso y costumbre. Primero en los legisladores. En leer cosas y no entenderlas o no leerlas. Lamentablemente. Y, lógicamente, la función de los políticos de que hoy, si estoy en la oposición, el mensaje es tal cosa, y si estoy en el gobierno, el mensaje es diferente. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, pero tú tienes que verlo. Por ejemplo, el PLD de Danilo no puede discutir los fideicomisos. Pero lo están discutiendo. Lo están discutiendo. Están discutiendo los artículos que tiene esa ley.
Hablando de transparencia. Hablando de que en un momento dado se le puede dar autonomía o no se le da autonomía. O sea, pero tú crees que pudieran estar... Están confundiendo, Michel. Están confundiendo. Están confundiendo. Sí, pero ahí va a pasar lo que pasó porque aquí la gente cree que todo el mundo lo que estamos en política. Aquí también hay gente que somos dominicanos. Mira, aquí el otro día habían dos invitados. Y uno dijo del gobierno que hoy el PLD se lo está haciendo al revés. Se lo está haciendo con el presupuesto, no se lo están aprobando la oposición y con los 283 mil millones de pesos de los bonos soberanos y se lo están haciendo con la alianza, con el fideicomiso, financiamiento. Con el fideicomiso público. Pero aquí dijeron el otro día, ya aprobamos un legislador del gobierno, ya por fin aprobamos la ley de ordenamiento territorial. Ya por fin tenemos ley de ordenamiento territorial porque está en la ley, tan esperada. No, y el consuelo. Y el invitado que vino después, otro legislador, ¿sabe lo que le dijo? Claro, si nosotros teníamos en el Congreso 10 años y ustedes no nos la aprobaban. Sí. La sometimos 4 veces, 6 veces y ustedes no nos la aprobaron. El eslogan es, tenemos una ley, no era perfecta, pero es la que tenemos. Sí, pero no van a poner loco porque ninguna ley es perfecta. Exacto. Pero es como la seguridad social, es mejor lo que tenemos a lo que teníamos antes. Exacto. Pues siempre lo que se está buscando es, vamos a cuestionar la ley de fideicomiso público, pero vamos a leer y vamos a decir, ¿está garantizado el patrimonio del Estado? Y perdóname, Michel, que quizás para mucha gente lo que se ha dicho es, bueno, por primera vez está aprobando los fideicomisos públicos, pero la ley anterior, la 189-11, incluía la figura del fideicomiso público. Taxativamente, bueno, digamos que, bueno, no necesariamente, pero está incluido. Y yo, tú sabes que tengo quizás algún conflicto de interés para hablar de este tema y no voy a hablar en detalle, pero estaba incluido. No hay ilegalidad en lo que se ha hecho. Y el gobierno quiere hacerlo más potable, más entendible, y por eso ha sometido un proyecto de ley. Y más transparente. Y más transparente. Pero tú me dices a mí, estamos haciendo una ley, ¿bajo qué modalidad existen los 16 fideicomisos que están aprobados públicos? Ahí está, con la ley 189-11. La ley de desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. Entonces, ¿por qué estamos haciendo ahora una ley nueva? Bueno, porque quieren, el escarceo que se originó con lo de Punta Catalina. Pero con Catalina se cuestionó hasta si se podía nombrar la comisión para que la maneje. Hasta el administrador estábamos cuestionando. Correcto. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esto. Ahí también devolvieron la ley de función pública, la modificación. La 41-08. ¿Qué pasa? Parece que hay unos artículos que se están poniendo que permiten que los concursos de oposición, que haya alguna modalidad de contratación, que tú puedas contratar a alguien sin concurso, se llama con excepción de oposición. Sí. Entonces, señores, ¿qué están garantizando los...? Ahí, Michel, perdóname que te interrumpa, ahí hay que ser más cuidadoso con esa ley. Vamos a revisarla con detalle. ¿Cuáles son los elementos que se están introduciendo ahí? Porque están incluyendo algunas áreas sensibles que no debería estar. Por eso hay que verlo con detalle. Sí, pero ¿qué queremos? ¿Qué es lo que se trata de todo esto? El Estado hay que dirigirlo, hay que gobernarlo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen que hacer esto? Oigan bien, ¿dónde está todo el problema de la ley de función pública? O los gobiernos que ganan. Si los que están tienen que estar por oposición, o sea, por ponerlo por méritos, y que el que está tú no lo puedes quitar, porque esa es la otra. Entonces los gobiernos que llegan no pueden nombrar a nadie. Ahí es que está todo. Fíjense que en el caso del Poder Judicial y en el caso de la Procuraduría, los únicos dos que elige el presidente son los de arriba, Jenny Berenice y doña Miriam.
todos los de abajo, ¿o tú crees que Jenny, Berenice y Camacho no eran fiscales antes de...? Claro. ¿Por qué? Porque son de función pública. De carrera. Lo que Luis Abinader le dio a ellos dos fue la posición del momento. Sí. Pero Jenny Berenice estuvo en Santiago, vino a la capital. Rosana, la procuradora fiscal, es un ejemplo. Es de carrera. Exacto. Entonces, ¿qué se trata? Si vamos a llevar esto al gobierno. Todo lo otro es cómo lo ponemos, cómo lo quitamos, cómo lo nombramos, cómo se cambia si tiene que tener las capacidades. Y yo creo que Andrés Terrero eso siempre ha sido claro. Ha dicho, hay cargos que hay que adaptarlos. Tú no puedes poner un agrónomo a manejar la Cámara de Cuentas, ni puedes poner un agrónomo a manejar la Junta Central Electoral. Pero ¿quién dijo que un administrador de empresa no puede manejar cualquier institución que sea de carácter, que no sea técnica? Hay sitios que tú necesitas ser abogado, hay sitios que tú necesitas ser contador, hay sitios que tú necesitas en este momento saber de tecnología. Entonces, en la medida que tú le pones camisas de fuerza a los cargos, se te hace más difícil nombrar a la gente que trabajaron contigo. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, el problema es ese. Hoy, ¿cómo yo voy a quitar a fulano para ponerlo en tan sitio si fulano no aplica? Pero también hay otro tema. ¿Cómo voy a votar el que está ahí? ¿Y por qué tú lo vas a votar? Por nada, porque no es de este partido. No trabajó para esto. No trabajó para esto. Hay ciertos cargos que también ameritan que la persona se rodee de gente de confianza. Pero que no ¿cómo, necesariamente pero ¿cómo tiene tú vas que a ser... nombrar a la gente si todo el mundo tiene una camisa de fuerza? Porque el PLD se blindó con eso. Esa ley es muy bueno cuando tú dices, vamos a crear una ley de hoy en adelante que diga que hay que ser apellido Jacín para trabajar en Revista 110. ¡Ay, qué bueno! Pues lo estoy mandando yo estoy garantizando que a mí... Eso traje a la medida. ¿Verdad? Leyes que son traje a la medida. No nos vamos a poner locos. Señores, vamos a una pausa.